¿Vale? ¿Veis todos? Sí. Perfecto. Vale. Pues nada, si en algún momento se escucha o cualquier cosa, coméntame, ¿vale? Ok. Muy bien. Pues nada, antes de nada, un placer que teneros aquí a todos después de este pequeño mare magnum de organización inicial. Pero bueno, cosas que pasan en ese edificio, no es nada nuevo bajo el sol. Lo dicho, un gusto estar con todos vosotros y todos aquellos que vayáis a ver en diferido, porque sí que ha habido varias personas que queréis ver esto en diferido y que no vais a poder estar en este momento. Nada, hoy vamos a tener la suerte de tener no una, sino dos ponencias. Por una parte, la primera tendremos la de Alfonso, que nos va a hablar de su caso de Legit Health y todo el conocimiento que están utilizando en esta empresa, en esta startup, y cómo aplican la inteligencia artificial en ello. Y posteriormente se hablará de otra startup que también es el ámbito salud, pero que tiene un enfoque radicalmente distinto en su misión y en cómo trabaja, ¿no? Que es IOMED. Y para ello tenemos a Gabriel Maeztu, que es un crack en el tema del procesamiento de lenguaje natural y quien también nos hablará un poco de todo este ámbito y cómo lo aplican ellos en su empresa y así como best practices. Y ahora, sin más, me callo y doy la palabra a Alfonso. Gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Voy a hacer... He dado un poco charlas un poco de todo tipo, ¿no? Desde la parte más de emprendimiento, pues un poco más para público genérico, hasta algunas igual muy técnicas. Entonces, hablando con Millán, he querido situar esto en un punto más intermedio donde ya asumo que tenéis un conocimiento y también experiencia. Entonces, compartir con vosotros a lo largo de, digamos, que mi experiencia desde haber estudiado física hasta haberme dedicado a trabajar con redes neuronales, sobre todo convolucionales en mi caso, he dicho que bueno, está más en el procesamiento de lenguaje natural, que nos encontramos ahora en un punto en el que ya nos juntamos, ahora contaré eso también, y compartir con vosotros esas experiencias y trucos que me han llevado, pues, por ejemplo, en nuestra startup a conseguir resultados, digamos que a enfocarnos en crear soluciones útiles y también poder iterar rápido y también, sobre todo, pues eso, trabajar con mucho volumen de datos y, sobre todo, lo importante, problemas reales. Es decir, no un problema en el que tenemos unos datos y hay que sacar el máximo, como puede ser en Kaggle, en el que igual podemos hacer algunos truquillos, etcétera, y pues algunas cosas que luego igual no son útiles para extrapolar al mundo real, pero sí, pues, proyectos reales donde puedes jugar con los datos, puedes pedir más datos, puedes, pues, digamos, hacer algunas cosas en la arquitectura, puedes aplicar algunos trucos pues, que te pueden dar mejor rendimiento, ¿no? Entonces, solo para que tengáis un poco de contexto de cómo llego hasta aquí, yo empecé en el mundo de consultoría muy breve, o sea, no duré mucho, no me gustó mucho esta experiencia, entonces yo quería crear más cosas, entonces pasé a trabajar en Tecnalia, entonces estuve trabajando en investigación, sobre todo, digamos que muy investigación. Dicen que se sitúan entre la academia y el mundo real, sí que es verdad, pero yo estaba muy tocando la parte de investigación y quería crear alguna solución. Yo, como digo, no quería que mis algoritmos se quedaran en mi ordenador, ¿no? Porque yo los disfrutaba, yo hago cosas, veo que está guay, pero luego, ¿cuál es la solución, no? O sea, ¿qué es lo que resuelve esto, no? Entonces, vamos a ver si funciona ahí, perfecto. Entonces, en ese contexto, me junté con estos cracks. No sé si alguien conoce quizá al chico de atrás, que es una de las empresas más famosas de aquí, bueno, de vino azul, y la vendió. Entonces, bueno, yo tengo experiencia una más de vino azul, ya me acuerdo de este Site McCarthy. Entonces, ¿qué ocurre? En foros como este, que lo que quiero destacar de lo bueno que es este tipo de cosas, nos juntamos en un evento así de IA y ellos iban a aprender y a conocer gente. Es una de las partes importantes. Y yo iba también a lo mismo, pero también un poco con más conocimiento del ámbito. Entonces, nos conocimos, tomamos un café y fundamos una empresa. O sea, y bueno, nació ahí y poco a poco, como la vida misma, pues se incorporó una persona más. Pues necesitamos alguien que tenga una web app y se incorporó Gerardo, que es uno de los full stack, pues más famosos y que tiene hasta un canal de YouTube, y pues todo el mundo que sabe en el mundo de full stack pues sabe quién es Gerardo, y entonces pues fuimos creando un equipo muy, muy potente. Entonces, ahí se fundó Legit Health. Bueno, también que tenéis contexto, yo ya era muy consciente de esto, no sé, a vosotros, o sea, como habéis ido viendo esto, también os voy a hacer de vez en cuando algunas preguntas para ir adecuando el discurso, pero una de las razones que a mí me pasó que cuando estaba en consultoría, estábamos en la época en la que las empresas no se estaba realmente aplicando mucho. Igual estaba en el centro tecnológico, en la academia se usaba Machine Learning, pero no era como
no te van a contratar en BVA para hacer machine learning de verdad. Te van a contratar como machine learning engineer y no vas a hacer nada, ¿no? Vas a hacer SQL, ¿no? Y era verdad, en aquel momento, ¿no? Pero yo ya entonces iba viendo esto, no se me dejéis engañar por el punto ese abajo, porque esa es una medición cuando aunque el año, pero la tendencia era exponencial a nivel de tanto publicaciones como aplicaciones de la IA. Entonces, yo viendo un poco esa ola, cuando me decían mis compañeros que no iba a conseguir un trabajo de este estilo, yo ya sabía que quizá podían estar equivocados, entonces yo, pues, como es normal, pues intenté surfear un poco esta ola y yo, a pesar de ser físico, todo mi conocimiento de día a día, es verdad que yo lo tengo por la experiencia y no lo tengo, he hecho cursos y todo eso, pero yo no he hecho un máster, bueno, pero no he hecho un máster específico de Deep Learning, no he hecho un grado como hay hoy en día. Entonces, yo tengo un poco más sobre todo de la experiencia. Yo tengo una duda, porque la cosa es que podría haber sido otro boom como el IoT en su momento. Claro. Aún se dice, no, IoT o el Data Business Analysis, que sí. Fue, no sé ahora los años, pero en 2010 creo que fue el IoT y 2013 o así fue el Data Analysis y luego en 2015 y Quantum Computing es. Entonces, ¿no tiene sentido? Parece que tienen un fondo sin salida. Para mí era como también lo que he enseñado era una ola en la que estamos hablando de, sobre todo academia, porque eso era la publicación, y dije, bueno, yo entro ahí, aprendo mucho, sí, pero entré en la academia, no entré en la empresa, con eso que dices, igual luego no tiene utilidad, entré en la academia, y luego ya el siguiente salto fue el siguiendo la utilidad ya sí al entorno real. O sea, fue como gradual, ¿no? O sea, por eso yo, y de hecho creo que hay varios de centro de investigación también, entonces conocéis un poco el mundo. Entonces, ahí sí ya fundamos LadyFed y nuestra misión de LadyFed, a pesar de ser una empresa de salud, nuestro core está muy centrado en la tecnología, es inteligencia artificial, y nuestro objetivo es ayudar a los médicos a ayudar a sus pacientes. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante y además os puedo transmitir esto. Lo importante es el problema que resolvemos y no centrarnos mucho en la tecnología. Lo que tenemos que medir es realmente cómo ayudamos o qué problemas estamos resolviendo. Esto es algo que luego voy a comentar mucho. ¿Y por qué? Porque seguro que algunos los médicos te pueden ver como un enemigo. Y realmente no es eso. Tú no estás compitiendo contra nadie. O sea, tú le estás dando una herramienta, es una cajita de herramientas en la que una de ellas en la que le estás haciendo mejor, le estás quitando tarea administrativa y estás dejando trabajar más con sus pacientes, tener más tiempo con sus pacientes o incluso ver el mismo número de pacientes en menos tiempo. Depende de cuál sea el objetivo del médico, depende si esté en privada o en pública. Es una herramienta, la usas como tú quieres, te aportamos flexibilidad. Y eso es importante, ese tipo de enfoque, porque te van a ver como un aliado. Entonces, eso es lo que somos de Health. Nosotros trabajamos en dermatología y todo esto lo hace también porque los que estábamos ahí presentes todos tenemos patologías de la piel. Gerardo tiene psoriasis, Andy tiene múltiples patologías, yo también dos al menos, la urticaria que sale a veces, dermatitis atópica, esta que ya de contacto, esta ya se me ha quitado, esta por el Apple Watch, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tenemos dos mundos muy claros. Ahora, a ver si vais viendo cómo lo resolvemos. Tenemos apoyo al diagnóstico, y tenemos medición de la gravedad. ¿Y qué resolvemos con esto? Pues, por un lado, con la medición de la gravedad, lo que hacemos es que decimos cuánto tienes. Es decir, tú tienes, por ejemplo, acné y te doy un grado de acné, ¿vale? Esta diapositiva es muy importante porque condensa como al menos tres problemas o tres tareas principales de Computer Vision, ¿vale? O sea, hay unas cuantas más, pero aquí están bien como las tres más usadas en todos los problemas. Por ejemplo, de la anitis supurativa, también sacar ciertas lesiones que son relevantes. En este caso, psoriasis, dermatitis atópica, que se basa sobre todo en superficies, y urticaria. Entonces, lo que hacemos es graduar y decirte cuánto tienes. ¿Y por qué esto es importante? Porque si sabes cuánto tienes en cada momento del tiempo, sabes cómo estás, cómo tratarte, y lo más importante, sobre todo, medir y evaluar nuevos tratamientos, la efectividad de nuevos tratamientos, porque en este mundo que es tan variable, hasta ahora se realiza con un médico que tiene una subjetividad muy alta y no porque no sepa, sino porque, ya me diréis,
aunque seas médico, ¿cómo dices cómo de rojo es esto de 0 al 10? Un médico te dice 7 y otro te dice 5, 2 puntos de 10 y más. Es decir, hay una medida que aproxima el 20% en muchos de estos problemas. Nosotros aportamos objetividad. Y, muy importante, no es esto. Es esto. Es un algoritmo que diagnostica, un algoritmo que da las probabilidades, digamos, de las patologías más probables, pero que se utiliza para apoyar al diagnóstico. Entonces aquí tenemos un algoritmo con más de 323 patologías, un algoritmo de clasificación, con el que, con tantas clases y además una taxonomía muy compleja, hemos aprendido mucho en manejar este tipo de datasets. Y bueno, lo que estaba comentando, esta parte al final es importante verlo como algo automático, rápido y preciso. De hecho, ¿qué tipo de tareas de computer vision veis ahí? No sé si alguien quiere comentar, por ejemplo, no sé, estas dos, ¿la esas son las object detection, detección de objetos, y esta es más fácil. No sé si me quiere decir alguien. Eso es. Eso es una tarea de segmentación. Y la anterior, la de apoyo al diagnóstico, que te digo una lista de patologías y su probabilidad. Clasificación. Efectivamente, o sea, no hay ningún misterio ahí. No hay ningún misterio, no hay ningún propiedad intelectual, así que vayamos, no. O sea, la clave está, primero, en los datos, evidentemente, gran parte de la propiedad intelectual, muy difícil de obtener, y luego también en cómo manejas esos datos. Entonces, como bien sabemos, sí, interrumpirme, o sea, se me olvidó así, pero en un foro así esto es lo que quiero, o sea, Mira, es que yo lo que estoy viendo también es, en la parte anterior, justo hablando con ahora, hablamos de la protección de los datos. Es decir, la obtención de dichos datos, esa plataforma la hacéis mediante usuarios, habéis hablado con alguna entidad privada o pública para que os utilicen. Porque claro, ahora mismo es para dar un mejor servicio y estar mucho más atentos, tenéis que tener cada vez más muestras, más complejo. Y ahí los médicos están mucho desatados de manos y pies, y la burocracia no está en el ritmo que está. ¿Vosotros o la tecnología? ¿Cómo estáis llevando esto? Pues mira, esa es buena pregunta. De hecho, no la tengo en la parte de los trucos porque no me he centrado tanto en la adquisición, pero una parte importante es una mezcla de hacer datos públicos y datos privados. Al principio, la mayor proporción la tienen los públicos. ¿Pero qué pasa? Los datos públicos, muchas veces vais a tener igual la señal, en este caso la señal es la imagen, vais a tener algo, pero en este caso nosotros, como podéis intuir, ¿qué nos faltaba? Algo lo más clave, que era tenemos a que nos falta el etiquetado. Esto. Y como dices tú, si es público, dato público que puedes utilizar, por ejemplo, para un fin comercial por los derechos, aún así no sirve para nada. Entonces, ¿cuál era? O sea, nosotros cómo fuimos haciendo esto? Primero, alimentándonos también de datos privados, pero luego lo más importante, pagando a médicos y colaborando, pagando lo de menos, ojo, colaborando como en publicaciones científicas. Les interesa. Hay muchos médicos interesados en publicaciones científicas porque consigues un médico que te anote 1000 de estas, o 3, en este caso 5 médicos, ¿sabes? Porque queríamos analizar la variabilidad, luego junto a esto. Pero 5 médicos para anotar esto, y el valor está en la información que has generado. Es decir, eso que te han hecho ellos, ese anotado, es el valor que has generado, esa es tu propiedad intelectual. Entonces nosotros presentamos hace poco para invertir en un proyecto en EIC que van 5 millones y, o sea, recientemente, estuvimos en la entrevista final, entonces ahí te preguntan siempre propiedad intelectual. Y la gente cae en, bueno, voy a proteger el algoritmo. Pues no vas a proteger esto. ¿Os imagináis que protejamos esto? Pues yo ya no puedo usarlo. Esto sería imposible, esto no se protege. Puedes hacer alguna triquiñuela que no sirve para nada. Entonces, lo que protegemos nosotros son nuestras anotaciones, nuestros datos. Al final es lo que generas, lo que también pues es muy, muy importante. Luego, como comentaba aquí, está como digamos que en nuestro ámbito de computer vision ha venido a ser un poco la piedra angular, ¿no? O sea, esto lo hemos usado siempre para todo. Aunque es verdad que ahora justo aquí se une un poco con su mundo, que os comentaré también qué resultados hemos obtenido y todo eso,
se ha pasado un poco más a este mundo. No sé si conocéis todos los Vision Transformers o sabéis que... Escuchado, ¿no? Vale. Es bastante reciente y sí, aquí más que nada estamos trabajando en las redes de convolución, máximo Vale. trabajado con Yolo, pero Vale. la punta Transformers que ya ha aplicado otra cosa, no. Vale. Vale, no sé si luego vas a comentar, vale, maravilloso, por eso voy a entrar un poco en ello, pero ya sabéis, simplemente respecto a lo anterior, ya sabéis que la red convolucional es capaz de detectar características en distintas zonas de imagen y todo eso, pero sí que falla un poco en unir la localidad con la globalidad, sí que pues es muy buena para detectar la varianza dentro de, o sea, la variabilidad que puede haber dentro del objeto, ¿no? Una silla de distintas formas, captura esas cosas, pero sí que le falta detectar mejor la globalidad, le falta hacer mejor algunas conexiones. Y eso de una forma la más vulgar que creo que explico en mi vida, pero eso es un poco o sea, la ventaja que le da este tipo de redes. Y de hecho, eso no lo hemos puesto, pero ya voy a aprovechar para comentar. O sea, en un problema de más de 10.000 clases, con esta, para obtener un top 1 accuracy de 70%, la única forma que tenía era hacer un upsampling muy bestia, pero muy bestia, y conseguir más del 70, ¿no? Pero es que con una de estas, sin ni siquiera upsampling, algunos ejemplos muy pequeños, esta llegaba igual al 78% y sin tener que ir a dataset de, ya te digo, imagínate, 200.000 imágenes, si cuando la aplicaba el upsampling se quedaban 4 millones o así. Pues con esta tardaba semanas, me acuerdo, o 2 semanas o así, y con esta tardaba unos días, y sin tener que haber hecho el upsampling. Es decir, era capaz de capturar muchísimo mejor todo, pero muchísimo mejor. Y luego, esto sí que lo comento también, otra parte importante, con esa sampling tan bestia, se aplanaban muchísimo las probabilidades. Es decir, en vez de tener las primeras un 90, que también sabemos que peca de confianza en la red, pero se aplanaban tanto que eran como 1,8, o sea, como ni siquiera había casi diferencia, así que funcionaba bien a nivel de, digamos que de clasificación, pero las probabilidades eran como, o sea, el gráfico de la distribución era planísima. Entonces, esta no le pasaba eso. Entonces, os digo que la diferencia es brutal y os voy a dar algún consejo de alguna para usar en visión. Que estáis integrando, aprovecho, estáis integrando Transformers desde cero. No, partir de un Transformer que ya está... Partimos de un utilizado y voy a comentar para que... ¿Específico para salud y piel? Desde ImageNet. Enviáis un Transformer con ImageNet y a partir de ahí hacéis que hacéis un fine-tuning, Retorts Image Model, que usamos. De hecho, ahora voy a comentar luego la red exacta. He probado Retorts Image Model varias, la que mejores resultados nos ha dado. Pero bueno, o sea, aquí sí que es verdad que no os metáis, evidentemente, estas son cosas muy específicas, algunas más difíciles, pero o sea, estas son ya directamente algunas que sacar el mejor resultado y muy grandes y modelos que ya mirar 2.100 millones de parámetros. Pero para que veáis, Transformer. Este es el estado de arte de clasificación. Son Transformers ya todos. Y ahora si antes de entrar a los truquillos, realmente una de las cosas que traigo, que quiero traer, esto sí, no de la implementación, sino desde el mundo de la startup, que también llega al mundo de la startup, yo creo que de hecho en el mundo del desarrollo. No sé si conocéis el libro de Lean Startup. El Lean Startup también surge la metodología realmente de al final crear este ciclo lo más rápido posible, ¿no? Al final, cuando entrenamos en modelos de inteligencia artificial, estoy seguro que ninguno de vosotros ha creado un pipeline, ha hecho un experimento, ha terminado y ese es el resultado final. Es decir, habéis acertado con el augmentation, habéis acertado con los parámetros, habéis acertado con todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque como todo el mundo mínimo hemos vuelto otra vez al build, o sea, empezamos a crear algo, lo sacamos las métricas, aprendemos algo, volvemos otra vez a crear, y el hecho de cerrar este ciclo lo más rápido posible, y esto lo relaciono con un base model fácil, es decir, crear algo, empezar con algo muy, muy fácil que sabemos que está muy bien. O sea, los resultados igual no son buenos, pero una base muy sólida a partir de la cual comparo todos los pequeños cambios que voy haciendo.
Entonces, esto es súper importante porque yo lo que he aprendido es que siempre creando una base muy sólida, con algo muy fácil que me manejo, aunque te digan que es ridículo, coger una RSnet en mi caso, una RSnet muy sencilla, pero no tienes más ridículo, ni zoom ni nada, no hacer cosas raras para que por alguna razón no se vea lo que se tiene que ver en la imagen. No hacer nada raro y que ese sea tu baseline. Y a partir de ahí iterar muy rápido. Es decir, venga, una con augmentation, una con este tal, otra con lo otro. Y ese ciclo, hacerlo muy rápido y con una base muy sólida, es una de las cosas que como empresa y también como dirigiendo el área de inteligencia artificial ha dado mejores resultados. Y no solo porque me viene bien a mí, sino porque me viene bien que todo el equipo lo haga así. Porque claro, en el momento más duro era el momento que yo solo no programaba. O sea, claro, en el momento que tú has creado una estructura de una empresa y eres tú solo, te das cuenta que todo es muy fácil, ¿no? Pero en el momento que ya tienes 4 personas programando, te das cuenta que cada uno va a meterle su estilo. Entonces, si no tenéis un proceso muy bien establecido, pues todo se rompe y cuesta muchísimo más, pues crear, luego medir, porque si cada uno mide distinto, pues no vale, ¿no? Sobre todo pues, los datasets de test. Entonces esto va a ser otro de los puntos que voy a tratar. De hecho, empiezo por ahí. El arte de la validación. Lo he llamado un poco así. Evidentemente depende del tipo de tarea, pero lo he querido unir con cómo en Legit he visto que en muchos casos la tarea final no tiene por qué resolverse de esa manera en Deep Learning, es decir, en la red. Y por eso digo que cómo resolvemos el problema y para qué lo resolvemos es distinto. Y esto yo creo que se ve con un ejemplo. Si hacemos un algoritmo de clasificación, por defecto, tenemos una infinidad de métricas. O sea, por ejemplo, aquí veis algunas, pero podemos buscar distintas, ¿no? O sea, podríamos, dependiendo de lo que queremos medir, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no accuracy, no? Bueno, igual de las primeras. Si ya doy un poco más de contexto, y seguro que es mi compañía, si entramos en medicina, vete tú a un médico a decirle precisión. O sea, ya no va a confiar en ti, te va a echar de ahí. O sea, a partir de ahí no se va a creer nada. Entonces, ya con el contexto, ya sabemos que queremos medir sensibilidad, especificidad, por ejemplo, y una UC. Pero es que, claro, de nuevo, aquí, esto es diagnóstico, pero es que eso no es lo que yo hago. Nosotros no hacemos diagnóstico. Nosotros le decimos a un médico que usando nuestra herramienta es mejor. Entonces, si yo voy con esto, realmente no le estoy diciendo nada, no sabe realmente, no es el problema. Es decir, no es lo que estamos resolviendo, le estamos diciendo que con IA, con nuestro algoritmo es mejor que ese nuevo algoritmo. Entonces, la métrica real es la métrica que nos interesa en este problema, es esa. Pero, claro, imaginemos ahora encima también que encima el gold estándar ni siquiera es algo, o sea, no existe un gold estándar. ¿Sabéis qué me refiero con esto? Imaginaos que te cogemos 3 médicos y dan 3 resultados distintos. ¿Qué haréis con eso? Claro, dependiendo un poco del caso, aquí ya lo primero que nos está fastidiando es que ya no sabemos si estamos validando con algo fiable, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer eso, lo que comentaba también, ¿no? Un poco unificar el conocimiento, puede ser distintos métodos, y de hecho si queréis indagar un poco, ya os pasaré algunos artículos que hemos hecho, pero hay algunos, hemos hecho unificación de conocimiento para el más complejo, que es para Object Detection. Porque en Object Detection tienes un baile de cajita que es muy difícil al final de unir. Pero en diagnóstico, en clasificación, quizás es más fácil. En clasificación puedes, como decías, igual agreement entre ellos, puedes hacer, cuando es algo más numérico, que también os comento, puedes hacer alguna media, mediana, depende un poco qué, ¿no? Y luego, sobre todo, si disponéis de la oportunidad, cambiar el gold estándar. Si es un problema que igual la observación no es lo bueno, pero con alguna herramienta se puede medir ese parámetro, pues intentar tener ese
digamos esa métrica. Pero luego, ya yendo más allá, esto es simplemente a modo de curiosidad, pero también como se hace una startup, podemos ir una capa más, podemos medir, podemos tener métricas en distintas capas, ¿no? Hemos comentado, el propio algoritmo nos da el diagnóstico. Con el algoritmo el médico hace una tarea mejor, y por hacer esa tarea mejor podemos ir a una capa superior y medir otros distintos KPIs, como por ejemplo esto es algo que hacemos en validaciones clínicas, y sacas este tipo de métricas. Y esto es muy importante, sobre todo cuando somos muy frikis. Yo soy muy friki, y nos centramos en el algoritmo, en qué tal esa cosilla. Es que luego, claro, a veces olvidamos este plano, que es quizá el de más arriba, pero es que a veces es el más importante, es el que nos facilita, nos hace la vida mejor, o también por el propósito que estás ahí resolviendo este problema, ¿no? Te pide un cliente una cosa y al final dices, ¡guau! Mira que avance te he sacado. Pero igual el cliente dice, ¿y esto qué es? La niña no me cuente, tiene cosas así, ¿va a reducir el tiempo? Igual era lo que quería, ¿no? Pues sí, perfecto. Tengo una duda, Alfonso, porque actualmente tenéis el producto y luego tenéis los añadidos, y lo que estás diciendo ahora, que los añadidos muchas veces valen mucho más. Y sí que te quería consultar porque en muchas empresas lo que te piden es, oye, quiero, en el caso de la industria, monitoreo de sensórica no sé qué, para análisis predictivo de máquina. Y luego te das cuenta que eso igual va muy mal y realmente quieren monitoreo del estado de la máquina. Y es actualmente donde se lleva el valor. Y eso te quería decir a ti. Ahora más o menos el valor lo tienes 50-50, 20 más, porque creo que ha crecido muchísimo la empresa y habéis hecho un montón de sus partes para decir, mira, pues tú tienes este paquete, este otro paquete, este otro. Nosotros somos, el mismo ejemplo que has puesto, para que lo veas en comparación, es monitoreo y hacer predicción de fallos. Luego igual esto no funciona, pero ya te vale con esto, que es la base. En nuestro caso es telemedicina y la IA. Es decir, la IA puede no ser tu interés, pero tienes tu telemedicina, que ya está demostrado en muchos aspectos que ya funciona. Hay médicos evangelizando sobre la telemedicina. Entonces, la telemedicina pues casi podría ser un email. Pero bueno, antes empezamos con sistemas así. Puedes tener una app, un registro, una conexión con el médico, todo eso. Nosotros lo que hemos hecho es una única solución. Tú eliges tu compra y usas lo que quieres. Porque hacer cosas muy adaptadas es una decisión muy difícil, porque te implica hacer muchos múltiples desarrollos y que el cliente quiere algo distinto. Entonces, ofrecer una cosa de psoriasis, una cosa de no sé qué. Lo mejor es, en este caso, en nuestro caso de producto, nosotros solo tenemos un producto. Una cosa es que uses la web app, te integres a la API o te integremos a la web app. Pero es lo mismo. Entonces, es la misma cosa. Entonces, es a todo. Pero lo dices tú. Sí, es verdad que para muchos, cuando innovas mucho, para ciertos clientes, el punto que les resuelve muchos problemas está antes. Entonces, tú también estás... Por eso te digo que no tienes que centrarse solo en esa puntilla, tienes que centrarte en todo, porque al final, te digo, un cliente necesita el algoritmo psoriasis y otro no. Entonces, hay que ir también a la globalidad. Y esto, a ver, no sé si alguna vez os habéis peleado con esto. ¿Habéis hecho alguna red de regresión? Sí. No sé en tu caso cómo ha ido, depende un poco del problema, pero mi experiencia es la inestabilidad. A veces si pones una neurona o depende de qué tipo de regresión, bastante inestabilidad. Yo lo he hecho, por ejemplo, he estado con edad, y luego muchas de nuestras variables son, a pesar de que habéis visto cajitas y todo eso, muchas son numéricas. Sacamos una intensidad de signos visibles, intensidad de reloj, intensidad de exclamación. Y la experiencia que hemos tenido es que, para mí, la mejor forma de resolver este problema y más estable y que mejor resultado nos ha dado ha sido pasarlo a un problema de clasificación. Y lo hemos visto en publicaciones como la de Ordinary Regression, para la estimación de edad, que al final ha sido dicotomizar, pero a nivel granular. Es decir, si vas a hacer edad, y edad te vas a centrar en años, no vas a dividir más, sería algo raro hacer, por ejemplo, 100 categorías, una para un año, ¿no? Y esto obtener resultados mucho más estables
Sin embargo, no caer en una dicotomización un poco por interés o también aleatoria, en el sentido de que esto está muy estudiado en la medicina, y esto es algo que yo no había visto o demostrado, pero sí intuía, pero que es dicotomizar algunas variables continuas, que serían, por ejemplo, imagínate la edad que decimos, de 0 a 20 y de 20 a 100, ¿no? Hacer ese tipo de divisiones no es estadísticamente lo más recomendable. Entonces, son dos cosas que parecen un poco contraintuitivas, pero sería aplicar un problema de clasificación, pero siempre dirigiendo al grano. Es decir, si tenemos 100, hacer 100 categorías, aunque sumen mucho. Si tuviéramos 200, yo prefiero hacer 200 categorías que resolverlo igual con una regresión y con una tangente hiperbólica a la parte final que te digamos, normaliza los resultados. Entonces, aquí, en mi caso, sí que es verdad que no he hecho tanto aquí, pero es donde mejores resultados hemos tenido. Y aquí está lo que comentábamos antes. Os recomiendo probar, pues si queréis, bueno, os voy a compartir esta, entonces no hay ningún problema, pero os recomiendo probar estas dos. Esta para iterar muy rápido y esta para en el último instante entrenarla mejor. ¿Por qué? Son muy parecidas. Las MOL evidentemente tienen unos parámetros, se entrena casi más del doble de rápido y los resultados que tiene son buenísimos. Esto está en la librería IM, que es Stock Image Models. Evidentemente hay más, hay TensorFlow, hay más, pero esta implementación al menos, los resultados que tiene son espectaculares y he visto tantos respecto a ResNet y otro tipo de redes que, o sea, no es 1%, es otro mundo. Entonces, en nuestro caso, imaginaos 300 y pico patologías, más de 1 millón de imágenes, patologías que algunas se parecen a otras, categorías que no están definidas del todo. Pues este tipo de redes han sido mucho más capaces de obtener, digamos que aprender muchísimo mejor las categorías. Y luego, Object Detection, ¿hay alguien que trabaje en el día a día o lo haya usado o así? Yo también, yo uso todo. Yo uso todo. ¿Y qué redes? ¿Has usado alguna red en concreto? Sí, yo lo ves en concreto. Sí, ¿no? Vale, pues mira, entonces seguro esto me da más confianza también en decir esto. Esta es una de las mejores implementaciones que he utilizado hoy en día de, si pones W5 y GitHub, creo que es de las primeras, que es de, ¿cuál? Bueno, la primera es otra. Creo que son de los que tienen también luego una aplicación, pero bueno, de hecho si no ahora lo revisamos, pero es de, creo que está hecho en Tor, no estoy seguro. Sí, ¿no? Y va avanzando mucho y tiene las métricas, funciona espectacular. De hecho, he trabajado con 150 imágenes para hacer pruebas y de todo, y detecta unas cosas muy bien, ¿no? Entonces, sin más, eso es un poco a nivel así para, esto era más para que hicierais pruebas y usáis este tipo de redes, porque vamos, hay otras cosas que no han funcionado bien, pero en estos casos la diferencia ha sido tan grande que me atrevo a recomendar cosas que no suelo hacer normalmente, pero que luego nos fallen. Y me echéis la culpa a mí. y luego algo que comentaba antes. Sí, o sea, empezar desde la base sólida. La base sólida es la clave, pero eso no quita que luego tengamos que ir construyendo sobre ella o podamos ir, digamos que mejorando, ¿no? Pero sobre esa base sólida, si queremos hacer librerías, sí que os recomiendo también, o sea, si es algo más complejo, podemos seguir manteniéndolo fácil. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, vamos a empezar con la arquitectura muy simple. No tenéis por qué coger la que ya os he puesto, igual la implementáis y por alguna razón que no cambiéis alguna dieta, alguna cosa que lo dejáis minimal, igual empieza a fallar todo. Y ya no partís de una base sólida. Igual, pues eso, igual no cogéis la que os he dicho primero. Luego, si queremos hacer múltiples problemas, decimos clasificadores. Pero bueno, el tercer punto, tareas por separado. Nosotros si hacemos segmentación y detección y clasificación a la vez, imaginaros, claro, yo podría hacer un híbrido que digo, por aquí, clasificación, ¿no? Por aquí, esto de aquí, luego lo meto en una junior y de repente saco la segmentación, ¿no? Como una arquitectura así un poco híbrida, alguna cosa rara, ¿no? Porque digo, bueno,
se van a retroalimentar y van a funcionar mejor. Que sí, pero si hacéis eso, igual hay fallo de implementación. Y entonces, no empezaré por el nivel, o incluso un clasificador múltiple, 2 clasificadores. Vamos a destacar pues eritema y descamación, 2 clasificadores. Luego ya tener el momento para unirlo y decir, funciona peor, o funciona mejor, ¿no? Y lo mismo augmentations. Augmentations alguna vez, quizá esto os es ridículo contarlo, pero alguna vez por tener activado un zoom específico no funcionaba el esto. Claro, si tu patología está casi siempre localizada en cualquier sitio de la imagen, es un poco random, y tú aplicas un crop muy pequeño en la imagen, ya no hay patología, probablemente, o está muy cerca y no saben las características, y era random, o sea, es decir, desaparecía casi la patología, no podía aprender, entonces, o lo que aprendía estaba sesgadísimo, entonces, por haber hecho una cosa mal, muy pequeña, ya no funcionaba nada. Entonces eso es... Y por ejemplo, en este caso, no puedes hacer aumentación con colores, ¿no? Porque tienes que identificar el color, porque ya estaba haciendo un ejercicio, que era muy importante el color. Y metimos hacer grises y sepia, eso, y luego tuvimos una clase malo porque nos dimos cuenta que era importante quitar esa parte de aumentación. Pues eso es exactamente lo mismo y de hecho siempre es un riesgo. Yo nunca convierto la escala de grises antes de hacer, solo convertiría la escala de grises si estoy 100% seguro, soy el experto del dominio. Por ejemplo, estaba haciendo una detección de una segmentación de una cosa de un tornillo y sabía que el color del tornillo era completamente, o sea, no vale para nada. O sea, tú sabes, porque tú sabes que en base al color no cambia de esa forma. Entonces, pero sabía que una certeza no es 100%, 99,9. Apliqué la escala de grises. Funcionaba mejor. ¿Por qué? Porque había unos tornillos, unos casualidad eran azules brillantes y decía, como hay pocas imágenes, igual le complica un poco el entrenamiento. Y digo, pues no complico, todas gris. Pero en este caso, si el color no es importante, ya se acaba. Entonces, incluso eso no lo aplicaría en la primera, y no sin conocer 100% el dominio, sin saber que afecta. Es buen ejemplo ese. Entonces, si no tienes muestras, como ese augmentation no funciona correctamente, igual veo que lo tienes que hacer tú a mano. Es decir, hay gente que hasta hace poco hacía para datos potentes que nos crea a mano esas aumentaciones. Sí. Es decir, con Photoshop porque no hay muestras y en centros tecnológicos creo que también se hace. Ahora en Blender, creo. Es un ejemplo ese. Nosotros hemos aplicado, yo he aplicado en proyectos que he hecho por mi cuenta. Por ejemplo, en la detección de relojes, de modelos, he aplicado un preprocesado específico en el que cogía un modelo existente y hacía recortes con distinto zoom sobre el reloj. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo saco esta foto, tengo esta foto en el reloj que he cogido de web scrapping, se le ve el reloj, pero el algoritmo no sabe dónde está exactamente el reloj. Entonces, hacer crops tú mismo con una persona, hacerlo, en este caso ya existía el algoritmo. Nosotros tenemos una herramienta, nos hemos usado nosotros, que es muy sencilla, OpenCV, que va recortando áreas de interés de esto. No hay que ser médico porque es ver dónde está la patología versus no patología. Entonces es como centrarlo un poco, es un lunar, recorte. Y lo puedes hacer a distintos tamaños. Y de hecho es muy bueno porque no sé si ahora en nada os voy a hablar justo de eso también. Así que voy a esperar un segundo y os doy un poquito más de contexto. Pero esto ya lo he comentado, pero os voy a ir un poco más rápido. Pero lo del upsampling, no sé si habéis tenido experiencia, porque el upsampling siempre es algo que ¿os ha funcionado? ¿Habéis aplicado? ¿Cómo lo usas para el MDT? Sí. Que no es trivial hacer upsampling en MDT, que tienes que buscar cómo hacerlo. No es como cojo una imagen y recorto y ya está. Normalmente nosotros ahí lo que hacemos es cambiar palabras. Cambias palabras, pero para eso ya has tenido que hacer una buena detección, tienes que gestionar sinónimos, pero vamos, sí. Nos ha funcionado sobre todo al principio, cuando tenemos muy pocos set de datos. Luego intentamos quitarnos la... Claro. Yo en mi caso, cuando hay un desbalanceo brutal, sí que no generar muchos ejemplos
de la que están muy poco representados, o sea, no de excesivos, pero sí un poco más, porque en algunas arquitecturas luego igual le cuesta aprender sobre esa. Lo único malo es, no se ha conectado. Sí, está conectado, pero se desconecta. De hecho, está. Vale. No te rías, sí, hay que cambiar. Pero lo malo es esto, si tenéis que pensar en esto. Si, por ejemplo, el problema a resolver es clasificación, el efecto no es tan grande porque igual la métrica que estáis midiendo igual es en este caso pues en X o así. Pero si, por ejemplo, en nuestro caso estamos dando una lista de 5 patologías más probables que tienen, o sea, con sus probabilidades. Imagínate que tú le das en todos los casos el resultado 0,1, 0,05, ¿cómo vas a llegar con eso? Es que eso ni siquiera se entiende. Y es que eso es lo que pasa a veces, que las distribuciones a ese softmax final, de ser algo así, hacia algún lado, no, es terrible. Entonces, eso es importante, dependiendo del problema, pues a veces pues igual no puedes meterte en ese terreno. Y de hecho, justo uniéndolo con esto, el tema de la confianza que tienen las redes. Tienden a sobreestimar, a veces son muy confiadas, ¿no? Vemos a veces 90 y pico %, en algunas cosas y luego se equivocan, ¿no? Entonces, no sé si conocéis esta publicación, pero es muy importante y se aplica en muchos casos, nosotros lo aplicamos, porque nosotros queremos que las probabilidades, la confianza, esté lo menos mala posible, dentro de lo que cabe. Entonces aplicamos esta calibración, que es un paper que asusta un poco, tiene muchas fórmulas, pero es tan tontería que es dividir entre T, que es la temperatura, antes de aplicar el softmax final. Es la misma red, con un parámetro más que está dividiendo antes del softmax. O sea, no se puede dividir al final. Tú no puedes calcular y pumba dividir, no. Está antes. Por eso hay que tenerlo. En el entrenamiento tiene que estar, pero es un número. Para que se ajusta, divide, se aplica el softmax y lo que consigue es este resultado. O sea, si veis leéis un poco la publicación, pero ajusta el output y es mucho más preciso, o al menos tiende a no ser tan confiada en las predicciones y obtiene resultados mucho más interesantes. ¿Y eso te afecta a las métricas? No. ¿Un recall no te está afectando? Al menos de lo que todas las métricas que hemos medido, que sacamos un JSON muy extensivo, que no hemos visto ningún efecto así muy, digamos que grande. O sea, varía tampoco, como en un experimento otro también varía un 1% máximo, porque hablamos de a veces top 5 y todo eso. No hemos visto ningún efecto, digamos, que está afectando aquí o está pasando por nada. Pero igual podría, bueno, en tu caso no sé si se puede preguntar. Sí, si no, también tenéis softmax, ¿no? Sí, a ver, depende. La clasificación hace muchos problemas, ¿no? Claro. Depende. Sí, es que encima en el NLP tenéis muchos problemas un poco también distintos. A veces es predecir la siguiente palabra, otras veces el tipo de frase, ¿no? Otras muchas cosas, ¿no? Depende, sí. Tal cual. Claro. Lo que luego. Sí. Y justo ya, hablando de esta parte de antes, que es cómo ayudar a la red. Eso lo hacemos nosotros muchísimo. O sea, imaginaos que queremos meter piel sana y metemos esto, ¿no? Entonces, claro, aquí hay muchas cosas, ¿no? Entonces va a fijarse en el intelecto, tal, hay pared, tal, está este personaje, pero ya si haces esto, le estás sacando más, o sea, ya sé que, perdón por la imagen, no es muy agradable. No es muy además que no. Por eso he puesto una... Si lo conoces tú... ya sé, de partida. Sí, entonces... Sí. Pues sí. Lo conoces para la mexicana, pues si ya le recortas y le sacas una en concreto, y aquí podemos ir más en profundo, pero no queremos ir más en profundo en este caso, entonces le estás ayudando más en que lo que tiene que ver es que hay piel sana. Mira, fíjate en este área, bueno, sana, sí, supongo que sí. Entonces, fíjate en este área, ¿no? Entonces, un ejemplo, mira, aquí le he puesto un cuadrito, pero no he ampliado, pero claro, pero yo tengo esto. Pero esto para ver son muchas cosas. ¿Y por qué no, por ejemplo, también, no digo quitar esta imagen, ¿por qué no también es?
¿por qué no una imagen más centrada en ese punto que nosotros sabemos? Es conocimiento nuestro, que yo sepa que quiere que vea eso, o sea, no soy yo, pero la red no lo sabe. Entonces, esto es lo que yo entiendo un poco como los, no sé, lo uno un poco con la física, los boundary conditions. Tú tienes una ecuación, las cosas se comportan en base a una ecuación. Tú cuando le vas dando ciertas condiciones, ya estás especificando cómo se comporta ese sistema, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros queremos que queremos darle todo lo más masticado posible, lo más masticado, queremos que vea eso que nosotros queremos que vea. Entonces, claro, si queremos meterle los datos a lo loco y que aprenda, puede hacer. Pero si lo hacemos con más criterio, con conocimiento del problema, pues va a funcionar mucho mejor y es algo que sí que hemos visto. Pues sí, estos datos que la plataforma, la nueva, la tienen expertos o las tienen usuarios ya. Nunca, la parte de diagnóstico nunca la tienen. O sea, los usuarios de aquí tienen solo los resultados. Tienen una parte mucho más limitada. Eso te quiero decir, porque claro, no es lo mismo que te saque un usuario una serie que tengo un problema o que te saque un experto sabiendo cómo puedes explotar esa parte. Hay los dos casos, pasa en consulta y lo saca el usuario final. Pero por eso tenemos un control de calidad. También, el usuario final saca muchas pero las fotos son terribles. Y lo saben los médicos. Y el médico se sacan fotos malas también. Pero tenemos un control de calidad para que no pase algo que se ve muy mal y que no se pueda analizar. Pero luego aparte los médicos solos son los que reciben la información. Tú no puedes decir a un usuario final, ya esto es legal, ¿eh? O sea, podrías decirle que no puedes decir que tiene melanoma. Porque te conviertes en un clase, o sea, en la ley de LDR, te conviertes en clase, yo qué sé, 12, así que, o sea, te dicen 12 años ahí ya haciendo estudios, ¿no? Nosotros somos 2A, que 2A ya implica auditorías, pagos, tal, ¿sabes? Un montón de cosas. Entonces eso es importante. Luego, mira, este es un ejemplo guay. Entonces, aquí combinamos dos cosas. Yo sabía que quería analizar esto, pero claro, ¿cómo lo saco? O sea, ¿cómo en todas las imágenes te digo que quiero ver, por ejemplo, la descamación aquí? Pues como yo tenía ya otro algoritmo, que es este. Entonces, utilizamos la segmentación para obtener esto y después, además, lo recortamos por donde está todo, o sea, que se vea todo, y eso es lo que lo usamos para clasificar. Y mejoraba muchísimo los resultados el pasarle esto versus esto para que se enfocara en qué está pasando dentro de la patología. Entonces, esto es una forma en la que combinamos dos cosas. Un modelo preexistente, como en el de reloj, un modelo que ya existía, en un caso lo encontré, en este caso lo creamos. El de reloj no tiene que ver con el IT, son ejemplos de algunos proyectos que esa parte. Pero este modelo es algo que ya teníamos. Y dije, oye, igual, incluso a veces igual te podría convenir, si tienes el dato, pues hacer eso para llegar hasta allí. Entonces esto es una cosa que nos funcionó muy, muy bien. Entonces, no solo el conocimiento humano, sino el de otros modelos. Si quiero reportar por una parte, pues igual hay modelos que ya me lo hacen. Y datos sintéticos. No sé si... A ver, aquí se sabe uno que es claramente sintético. Hay una que es muy fake, no sé si lo veis. ¿Pero por qué? ¿Y qué tal? Porque tiene 4 dedos. Sí. Podría mucho para hacer las imágenes, pero siempre sale como... Podría ser real, pero... O sea, claro, es poco común, ¿no? Sí. Y entonces, depende del dominio. En nuestro dominio, que sepáis, no usamos mucho. Es bastante arriesgado la medicina, porque si no tiene las características que tiene que tener, pues se puede no funcionar. Pero lo dejo caer porque o sea, hay estudios en los que sí funciona bien y en otros dominios mejor aún, porque, a ver, crear coches falsos para detectar coches, o sea, para los coches no modelos, pero puede ser más útil que igual que la medicina, pero para que sepáis, esto no existe, esto es 100% fake, esto también, y eso también. Son muy realistas, están hechos por DALL-E, que no sé cómo conocéis todos, ¿no? Pero esta psoriasis la detecta como psoriasis un médico me dijo que la psoriasis, así que no sé, no digo los 4 dedos, así que me refiero que no son tan malos, o sea, que sorprende un poco, ¿no? Aquí también, pues, ha hecho una patología que parece una queratosis, un vaso celular,
y eso no me acuerdo qué era, pero son unos puntitos, aunque no se lo... ¿Una libre programa particular o Está lindo porque es muy artístico. Entonces, esto creo que sale a partir de melanoma. Casi ninguna cosa que salía luego realmente era melanoma. Hacía cosas bonitas, tal, algún lunante, tal, pero en este caso no hace lo que no te tenía que hacer. Es muy bueno en mezclar cosas. Te dicen, es un panda haciendo el pillo en la luna. Te dicen, una luna más o menos, un panda, tal, pero no es muy bueno luego en las características del panda. Igual está todo como un poco mal hecho, muy artístico, o sea, queda muy impactante, pero no, en nuestro caso no tiene esas características y parte de realidad que necesitamos para... Pero la gente anda como loca con una sí, puedes meter un set de fotos propio. Ajá. Y entonces te hacen imágenes sobre eso. Entonces, no sé si alguien ha probado imágenes de patologías, te haría igual eso. Por eso he comentado, porque conocéis a This Person Does Not Exist, que ahora no va a refrescar y te sale otra cara y otra cara. Son el modelo más realista que hay de crear caras, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, está la publicación, es el más... No sé. Pero es de NVIDIA. Es el paper de los más famosos de NVIDIA, y la web es, de hecho, si os tenéis ahí el ordenador a mano, This Person Does Not Exist. Entráis y vais refrescando y cada vez va teniendo más caras. Falla a veces con los fondos, es algún triple, algún gorro, alguna cosa le sale mal, pero la realidad es tan real, es espectacular, y lo hace a 1024 por 1024, o son tamaños que en 8 NVIDIA potentes de V100, no sé qué, igual lleva un mes entrenando cosas. Es una barbaridad. En ese caso, reentrenar eso con tu dataset de 10.000 melanomas, sí funciona. Sí. Y por eso digo que no he presentado eso, porque eso lo ya es muy específico para entrenar, pero sí funciona. Y en eso sí hacemos. Lo que pasa que también cuidado, se puede inventar cosas y puedes empezar a... Es arriesgado y no es lo más adecuado. Si hicieras esto, no es lo más adecuado contar eso luego a un regulador de marcado OCDE. Sí, a mí me invento unos datos sintéticos de medicina, debo decir. Pero la propia NVIDIA también está creando eso para crear el universo y tal, tiene un módulo, digamos, para crear datasets a medida virtualmente para incluirlos, para modificar. No sé si estoy explicando bien, pero vamos, yo me acuerdo que hay una especie de diagrama de su ecosistema y tiene el apartado para generar imágenes para ayudar a entrenar. Te faltan imágenes, de generar imágenes sintéticas para datasets. Pues eso no lo he visto, es un vídeo. Pues eso igual comparte con todas esas interesantes. Porque claro, si vas a hacer un montón de fotos tú a un determinado modelo, tienes mucho tiempo y a lo mejor necesitas pues eso. Pues sí. No sé la funcionalidad cómo se llama, pero lo tiene NVIDIA dentro del entorno universo. Y aprender por aquí. Pues si lo pasas ahora, nada, yo que por cierto, llevo ya unos 5 minutos, de hecho estaba ya llegando al final, porque creo que hemos empezado hace unos 10, por eso estaba mirando a veces, no porque no quisiera salir corriendo ni nada. No te preocupes, vais bien de tiempo y de hecho, o sea, justo el objeto es crear toda esta conversación-debate, eso es lo importante realmente de todo esto. Así que sigue. Vale, ya terminando un poco el tema de, si alguien ha visto un poco de cosas que he hecho también, he trabajado mucho en Few-Shot Learning, pero al final no es más que trabajar en 3 ramas principales, que son datos, el modelo y el algoritmo. Yo me he centrado o sea, no tiene mucho secreto, o sea, mucho en datos, en data annotation, pero es algo que depende mucho del problema y no hay como un truco muy general, pero luego sí que también he hecho alguna cosa en modelo, y una de las que me gustaría compartir es, yo me olvidé un poco de temas sianesas, así que he hecho cosillas, pero multitask learning me ha dado muy buenos resultados y creo que es algo que sí aplicaría en la realidad o lo intentaría. Por ejemplo, imaginaos, tengo una lesión y al final tengo la patología. Y digo, voy a añadirle otra tarea que no quiero hacer, pero sí se la voy a añadir para que mejore. Por ejemplo, ¿dónde está la lesión? ¿Vale? Lo tengo, pero no quiero. Pues apartado. ¿Eso se puede compartir luego con todos? Pues, sí, os puedo pasar. Pues está ya. Lo que no sé es, yo lo saqué buscando información de NVIDIA para preparar una presentación sobre Jetson, sobre Jetson, y pues ahora mismo no. Este nombre aquí, bueno, si pone universo. Universo y dentro de él está esta funcionalidad. Perfecto. Pues pásalo eso. Sí. Y lo que me da es simplemente utilizar learning, por ejemplo, utilizar algún conocimiento extra que tengamos
para, por ejemplo, hacer que haga las dos tareas que luego comentaba, que no empezar por aquí, pero sí que si tenemos, por ejemplo, que te decía, ¿dónde está la lesión? Si sabemos que eso afecta al diagnóstico, la red igual, si se esfuerza en adivinar cuál es la parte del cuerpo, sabe mejor también cuál es la patología. Un ejemplo, si le pasa una mano con un lunar y le pasa una pierna con un lunar, si el melanoma aparece más frecuentemente en la mano y además la red le está pasando información de que eso es una mano, porque hay que olvidar que le estamos pasando más información, es más datos, más información en este caso. Entonces, el hecho de forzarse a hacer la tarea de que esto es una mano, le ayuda a decir que es un melanoma. Y entonces, me da igual que luego yo no use la rama final, o la puedo quitar, me da igual que yo no use dónde está, que igual no quiero decírselo al usuario, que se funciona mejor en la tarea que yo quiero que funcione mejor. Entonces, eso me ha servido muchísimo, es súper clave. ¿Tenemos más información? Venga, pues edad. Vamos a meter la edad, a ver si ayuda, pues igual funciona. Y al final, pues esto es añadir un poco más de unas ramas más. Uy, pero sí, claro, este learning yo lo estoy enfocando ahora un modelo de división. Quiero decir, ¿qué tipo de lo harías por bloques? No. Es al final, o sea, pasa toda la convolución esto, y en el final, por un lado, tienes, o sea, se va a la parte de un softmas y otro softmas. O sea, sería como dos ramas adicionales. Y esa información también es posterior. Añades varios y de hecho, esto lo hemos hecho, por ejemplo, en detectar rojez, induración y descamación. Entonces, primero 3 clasificadores y luego el mismo backbone y al final softmas. Y intenta a la vez hacer los 3 y mejora los 3. Eso es. En este caso, los 3 son importantes, pero el hecho de ir en grupo mejora los 3. Y nada, o sea, que he hecho, meto el equipo, pero ¿qué quiere decir con esto? O sea, he cogido y esto tenía que hacer y digo, tenía que hacer el equipo y espérate, que esto sí tiene algún sentido. Es que nosotros así solos, si quitamos esto, claro, podemos desarrollar, podemos hacer todo, podemos hacer el mercado, pero el feedback, o sea, el feedback de entrenamiento, ¿quiénes anotan? ¿Quiénes prueban? En este caso, ¿quiénes usan? ¿Quiénes compran? Ellos, todo. Las respuestas para el machine learning, para las ventas, para todo, son ellos. Entonces, ellos son quienes se alimentan. Entonces, si ellos están, de hecho aquí está un poco bien representado, en otra burbuja y no interactúan contigo, no va a ir bien. Por eso, igual en centros tecnológicos y todo esto, tú estás con tu cliente. Si tú no hablas si tú no estás desarrollando un modelo y no sabes sobre eso, porque es un conocimiento muy específico, yo no sé de mantenimiento eólico. Entonces, si yo no pregunto cosas sobre una variable, y si yo no pregunto cosas de cómo probable es que queden, cuánto tiempo dura, no sé estas cosas, y no interactúo con ellos con una frecuencia suficiente, entonces los mundos están muy separados, y tú, por muy bueno que seas, no vas a saber hacer bien las cosas. Y esto es muy buen ejemplo de que el proyecto de relojes, en 7 días, conseguí mejores resultados que un equipo ucraniano de 10 personas. ¿Por qué? Porque no habían entendido el problema. Y me enseñaron, ese cliente me pasó lo que habían hecho, y dije, esto es ridículo. Porque no habían entendido cómo mejorar el problema. Validaban mal y entrenaban mal. Y entrenaban mal porque validaban mal, de hecho. Entonces, por eso empezó con validar. Entonces, creo que con esto ya termino. Y sin más, si queréis, aquí ya un poco de publicidad, si queréis ver un poco lo que hemos hecho para todos los públicos, porque no me he centrado mucho en ley, he intentado llevarlo mucho al tema de la IA. Tuve la suerte de estar aquí en Deusto y ahí conté cómo estamos ayudando realmente para los médicos y todo esto, y un punto muy importante que es en primaria. O sea, estamos intentando desatascar las listas de espera, que creo que hoy mismo el titular o el primero del correo, si entráis, es que hay 20.000 personas esperando para ser operados, no sé qué está, y en dermatología hay listas de espera de meses. Entonces, vamos a empezar pronto a trabajar todos aquí para justo eso. Y en esa, si buscáis Lady o Alfonso, lo que sea, ahí cuento un poco en 10 minutos qué es lo que estamos haciendo para ayudar a los médicos. Muchísimas gracias. Y por ejemplo, nuestro periodo viene de dudas también con nosotros, pero tengo varias. La primera es,
la más básica. Tú eres matemático casi. Más o menos. Entonces, cuando has hecho la presentación se notaba ese sesgo técnico de todo pasando a intentar comprenderlo. Y estás en un mundo en el que las matemáticas no existen, es todo subjetividades. Entonces, tú cuando vas a un médico y te estás hablando, lo que has puesto en una parte, lo has dividido de precisión, áreas de... Sí, el de AUC y eso, ¿no? A la siguiente. Aquí, ¿tú cómo te comunicas? Porque claro, desde tu rama, yo lo veo, o que existe un background también biológico, médico muy grande, para intentar comunicar. Pues, en mi caso es, yo era muy técnico y entonces, para mí este lenguaje era, por ejemplo, más natural, o incluso algunos más complejos, pero entonces lo que sí, entonces imagínate, gente como yo que sabe mucho, que puede entender muy bien una UC, y gente en mi empresa que sabe mucho menos porque no son quien desarrolla y saben más, pero sí, porque todo el mundo en el planeta sabe que es una precisión, o sea, aciertos y fallos, y todo eso es muy fácil, ¿no? Pero ya, aquí la gente, los cables se le cruzan ya cuando intenta explicar qué es esto, es muy fácil, yo también entiendo porque a mí a veces hasta se me va, ¿no? Y de repente me dicen valor predictivo, no sé qué, y también, pero eso es ya un poco más específico, y ya entender, esto implica entender el problema, pero vamos aquí. ¿Cómo llego a esto? Hablando con médicos y cagándola. Yo también le he dicho a una vez, sí, precisión y tal, y aprendes, recibes el feedback que ves en niños, y segundo, leyendo publicaciones de ellos, o viendo cómo hablan ellos. Con eso vas determinando qué lenguaje y todo eso. Es como que vas entrando, tu círculo de conocimiento en ese ámbito va aumentando un poco y llegas a un poco al mínimo, pero también no hay que confiarse porque luego también puedes hacer ridículo. Hay que mínimo dominar el terreno ese y sabes que si vas con esto, te vas a mover en un mundo ya donde este. Luego, por ejemplo, ¿por qué siempre he seguido manteniendo esto? Porque he averiguado que los médicos sí entienden la UC. Pues la gente normal no sabe, la gente normal que no estudia cosas técnicas no sabe lo que es una UC. Yo a mi madre le digo una UC y no sabe qué es. Porque en las temas sociales no tiene idea. Es normal. Pero el rock y todo eso, pero es que es normal. Pero ¿por qué esto por qué es importante para los médicos? Porque es un número fijo que ellos tienen. El área de bajo la curva, ¿por qué es importante para nosotros? Porque podemos elegir, como tenemos un threshold, cuando vamos de 0 a 1, depende de dónde cortamos, tenemos un valor de sensibilidad y un valor de especificidad. ¿Y por qué me gusta usar la UC? Porque la UC describe el trade-off y porque depende del problema, cortas aquí o allí. Entonces, yo quiero una mayor sensibilidad. ¿Qué sensibilidad tiene? Vale, pues una especificidad 40. ¿Quiero una sensibilidad 100? Sensibilidad 70. Entonces, por eso me gusta tanto la UC y por eso en medicina lo entienden, porque es importante la UC. Eso es. Tengo unas preguntas también, ¿no? Te doy una cara. La otra es más general, que respecto a la privatización, este aspecto de los aquí. En España, siempre no se discute, pero ahora se está viendo aquí, por ejemplo, que hay cada vez más consultas telefónicas, la plataforma web se ha empezado a subir muchísimo. ¿Aquí esto se afecta positivamente o negativamente? O sea, que haya plataformas, pero que se esté, entre comillas, pasando a la parte web, el autodiagnóstico del propio usuario, la manera de comunicarse, porque veo que tú no sé qué está, me doy el brazo y por teléfono. Sí. Es decir, creo que aquí tú puedes ganar fuerza, pero me gustaría saber si estás viendo que de repente te empiezan a llamar, distintos centros digan, hostias, podemos integrar el equipo. Son varias preguntas. La primera es para completarla. Desde el COVID, ¿habéis tenido una subida de demanda? Porque antes estaban gracias a usar ese tipo de cosas. Sí, claramente, y cuanto más base tecnológica mejor, porque nosotros nos integramos. Entonces, si ni siquiera tienen teledermatología, no tienen protocolos. ¿Y tú qué vas a llegar a escribir? A decirle, tienes que hablar con los jefes para que les den un tiempo para que revisen teledermatología. Hay médicos en Toledo, la lista de espera en Toledo en dermatología, aquí en los requisitos es como meses. ¿Cuánto creéis que es en Toledo? En Castilla y La Mancha, que suena a Dios, que hay nadie, ¿no? ¿Cuánto creéis?
2 días. ¿Por qué? Porque tienen dermatología. Y aquí no. Así que no decimos a los arquitectos espalda, no son profesores. Y pues porque dermatólogos se siguen 1 hora, o lo que sea, se reparten y miran teleconsultas de primaria. Dicen, no tiene nada de una queratosis, directamente a quirófano, a consulta aquí. Ha hecho la consulta en 1 minuto y la consulta media son 10-15 minutos. Entonces, y además, esa persona no tiene que desplazarse innecesariamente al dermatólogo. O además, esa persona no se queda en primaria cuando tiene un melanoma y se muere. O sea, muchas cosas. Entonces, en Castilla-La Mancha van más avanzados que en Euskadi en ese ámbito. O sea, que está muy bien como en otros sitios. Yo vivo en Sevilla ahora y está mucho peor la sanidad. Casi hay que llamar y no te cogen y todo eso. Aquí la cita está súper guay, ¿no? Pero en ese aspecto, pues Castilla-La Mancha va mucho más avanzado. O sea, es que es como cada sistema es muy tan diferente. La desventaja es que hay 17 cada uno, ¿no? Y bueno, pero ahí estamos. 18, ¿no? Igual me he dejado a Ceuta, ¿no? Claro, pues imagínate de que 18 negociaciones. 18 oportunidades. No, es verdad. Sí. Al final el crecimiento en salud es muy jodido y el hecho de que haya 17 sistemas diferentes son 17 puertas que puedes tocar para cuando estás al principio entender cuál es la manera, que en otros países, en Inglaterra, es jodidísimo. Tienes el NHS, de aquí a única, y cuando quieres montar una historia de estas, o la empiezas desde un hospital universitario que te dé y te abre las puertas. Sí. Pero aquí también entrar en un público implica cosas muy locas, que es como el privado dice dirección, si se pone, la prueba, no vas a hacer la prueba. En público es, como no te metas en nuestro caso, desde nuestro punto, hay 3 opciones. Primero, empezar una validación clínica que les convenza, y tienes que ir a concurso público, como no, pero tienes que estar como hacerles. Y puedes meterte con alguien que ya esté dentro, implementarte en alguien que ya esté dentro del sistema, pero también eso lo hago público. Es complejo. Y hay otras maneras. Sí, pero hay otras maneras. En el privado nosotros nos estuvimos en un mes. Y en el público a nosotros nos cuesta normalmente cada implementación en cada hospital, luego lo hablaré. Pero sí, eso es difícil. Y si quieres implementar, te digo, en todo el sistema, o sea, aquí está nosotros, lo que queremos hacer no es, yo no te puedo contratar para un hospital. Nuestro sistema que tenía que integrarse, podemos hacer una prueba, un piloto o alguna cosa, podemos hacerlo con 3 centros, pero en el momento que nos contratan, estaríamos en todos los centros de primaria de todo Euskadi. Y eso no te lo, en nuestro caso, a nuestra parte de teléfono no te la dicen, mañana ya estás en proceso. Tienes que demostrarme que me reduces, que pasa lo que me estás diciendo. Y a veces demostrar eso en la medicina a veces es complejo, primero porque tiene que uno inicial tiene que confiar en ti. Como nosotros, no sé en qué estás haciendo, nosotros sí que pues hemos vivido ya varias fases de esas, pero todavía de que sea muy fluido en la pública, en la privada muy fluido. Y con farmacéuticas muy fluido, porque tienen dinero y les gusta pagar. Pero la pública es más difícil. Sí. Tienes muchos datos, utilizas el entrenamiento de estos modelos, ¿lo haces desde AWS o tienes tu hardware? ¿O cómo haces? A día de hoy, vamos a comprar también, pero de momento todo 100% AWS porque hemos aprovechado también un montón los créditos. Ya estamos para petar ya hemos agotado los 100.000 euros, así que ahora tocará o seguir pagando, que es lo que parte de lo que vamos a hacer de momento, y comprar el equipo. Algún equipo, pero ya sabes, el equipo de mantenimiento y todo eso luego es que lleva mucho tiempo. De momento nosotros tenemos un servidor bastante potente en AWS y que nos funciona muy bien. Al final, yo siempre estaba acostumbrado a tener algo 100% del tiempo, todo de SageMaker, pero yo el 100% del tiempo he configurado mi Python con la conexión al servidor remoto y así he trabajado muy cómodo. Y luego sí, desde el servidor siempre todo lo importante lo guarda en buckets de S3. Es decir,
que todo se vaya a guardar, todos los experimentos necesarios y todo eso se guarda en S3 y luego nuestra API, en caso de que vaya todo bien y todo se apruebe, nuestra API se actualiza o sea, el punto en común es S3. Todo va ahí y actualiza luego la API también, en el caso de que no es 100% automático, por si acaso, pero sí que estamos haciendo el un poco también para que se cierre un poco el ciclo. O sea, que has tenido que formarte también en el manual. Sí, un poco así. Pero lo básico para ser científico de datos, no para ser de repente un arquitecto de esto, o sea, no tengo tanta experiencia, pero de hecho creo que en el primer ciclo os he dicho que, de hecho, creo que me lo he saltado, pero sobre todo quería centrarme en esta parte. Porque el model deployment es un mundo que podemos estar ahorita trabajando muchísimo tiempo. Nosotros lo hacemos de una forma, otro durante otra, y eso es, y casi depende del negocio. Y de todo esto. Y problem definition, nosotros el problema ya lo identificamos. Entonces no lo hemos representado, no quería entrar también en todo el tema del problema. Bueno, una cosa un poco... A ver, no es nada técnico. O sea, me ha llamado la atención cuando has dicho que fuisteis a un encuentro y os juntasteis y las cartas. Claro. Es que el tema de la gente con la que te juntas para el emprendimiento puede salir bien, puede salir mal, puede salir regular, hay de todo, ¿no? Entonces te sorprende la facilidad con que has salido vosotros. Porque nos juntamos gente que, o sea, no sabes que nunca no conoces a la gente que igual le dice, vamos a hacer tal, y no se pone. Nosotros nos pusimos es exclusivamente a eso. Entonces nos sentamos en un café y ella tenía una idea. O sea, no es que nos sentamos y dijimos, no, o sea, pero sí, como, mira, estamos haciendo esto, queremos hacer lo otro, mira, tú sabes de día, pues mira, me presentaron el problema, pues mira, está guay, podemos hacer esto, pero vamos a hacerlo, nos vamos a presentar a Berriaga, vamos a ir a presentar un proyecto. Vas, presentas un proyecto, no te cogen, dicen, pero ya creas una estructura en Google Drive, te quedas, todavía la sociedad no, pero empiezas a unirte con nosotros, con 100 dermatólogos, más o menos, y le presentas una moca, algo que no existe. Me gusta. Es una mierda, vale. ¿Pero por qué es una mierda? No entiende esto. Vale, pues le metemos. Y al siguiente le tienes otra cosa. Y de repente, te lo compro. Y lo creas, ¿no? Y te empiezan a crearlo, ¿no? Lean Startup. El libro, leerlo. Uno que desarrolló 6 meses un esto y no lo querían Dios, ¿no? Y luego quería que el muñequito se moviera un avatar por el espacio y hacer eso lo tardaba 6 meses y una que se teletransportara le gustaba más al usuario. O sea, es decir, él estaba asumiendo que una cosa que se moviera por el espacio que le tardaba 6 meses de un año en programar era lo adecuado y luego el usuario quería que se teletransportara, le gustaba. O sea, te das cuenta que si supieras eso antes te ahorras un montón de tiempo, pero, o sea, que ibas a perder. Nosotros nos fuimos haciendo eso y al principio de todos estábamos como más parcial. O sea, le dedicas 8 horas de tu trabajo, más tú con otros 4 y el más loco otras 6 o lo que sea, ¿no? Y luego de repente ya te dedicas 100% a eso, consigues financiación. En Vizcaya, que hay una cosa es financiación. No sé si sabes, pero aquí hay dinero para... No vas a cobrar como en tu empresa, pero puedes ponerte un sueldito y sobrevivir, y si no, pues ya volverás a hacer. Tenéis que tener propio valor, ¿no? No. Primero fue capital privado, pero capital privado te digo muy limitado, ¿no? O sea, te digo que 1.200, o sea, no te digo que pusiéramos ahí nosotros 20.000, 30.000 cada uno, nada. No estamos a ese nivel, además todos en ese momento no superábamos ni los 27 o 28 años. Yo tengo 27 ahora, entonces, pero si no teníamos nada de dinero, bueno, igual otros fundadores sí, o sea, yo no he visto las cuentas de impuestos, pero la mía la tengo muy clara. Sí. Y luego, Alfonso, estáis pensando, porque esto, por lo que me estás contando y todo, está creciendo cada vez más. Y estoy metiendo con empresas privadas. Habéis empezado. ¿Tenéis alguna posible, oye, aparte de dermatitis, daría yo que sé, esto, otros, que sé, de esta plataforma más tipos de tratamientos? Te dicen constantemente, te dicen otros, yo quiero esto. Y consideras después la utilidad de hacer eso, la dificultad y de ir metiendo este tipo de cosas. Tienes que ir pivotando. Nosotros éramos el recomendador de cremas. Era Lady Skin. Y eso fue la primera idea, la que estábamos sentados y recomendar de cremas nadie entiende, vamos a ver los productos, o sea, darle una score, no sé qué, no vale para nada. Era una Philips de Amazon
no generaba dinero, no generaba interés, y luego fuimos hablando con dermatólogos, la medicina, aparte de ser más objetiva, porque las cremas es magia. Bueno, y no sé, he apuntado a la mujer, pero no sé si sabéis sobre el tema de tipos de piel y eso. ¿Tú conoces? Lo de grasa. Eso es como el tema del horóscopo, ¿eh? Me refiero que... Pero además que va cambiando, ¿no? El adolescente tiene el sentido. Y coges a 5 personas que dices que digan su tipo de piel y ya te no. Yo sé, hicimos el experimento, yo sé, no sabes, pruébalo, no funciona. O sea que eso es absurdo, así que no porque no exista, tú puedes medir la grasa, pero que aquí sea grasa, aquí seca y aquí bebito, que sea sartén, no sé qué, que eso sea mixta, o sea, eso es un absurdo. Es más que, o sea, sí que hay tipos de piel, y hay tipos, puedes tener más grasa, puedes tener más no sé qué, más sequedad por aquí, eso sin duda, pero que definirlo en ese tipo de cosas es muy para, a ver, voy a comprar una crema y tengo que chupar la crema tal o la otra, es solo para eso. Pero lo que vimos es que había más cabinas en dermatología. Y fuimos poco a poco llegando y empezamos con dermatólogos y todo eso. Pero, o sea, es pivotando, porque si hubiéramos seguido con la primera idea ya hubiéramos muerto hace tiempo. Entonces 2017 ya no existiríamos. O sea, vosotros supongo que también tenemos cambiando, o sea, hay que ir cambiando cosas y que te van y adaptando a lo que te van pidiendo y todo eso, pero tampoco hay que hacer lo primero que te digan. O sea, hay que ir poco a poco. Sí, estamos aquí estos y algo, no sé si quería. No sé si queréis ahora, chicos, tomar un pequeño café, luego que Gabriel pueda dar su... Aquí mi pregunta es, Gabriel, ¿hasta cuándo tienes tiempo? Yo 12:30, 1 debería estar. Vale. Si es una conversación de 1 hora prox, andaremos un poco justos. No sé, ¿queréis que hagamos ahora la conversación? Bueno, que Gabriel presente su parte o ese break de 10 minutillos y luego Gabriel presenta. Como 5 días y Claro. Vale, perfecto. Antes de que... Yo pongo una foto para el LinkedIn, así que estoy presentando. Sí, claro. Ya se acabó. Tengo que disimular. Luego como mirando para allí, ¿no? Tienes la diapositiva que tú quieras. Ah, pues ¿cuál te gusta más? La Pues Platela. Yo sí sé cuál quiero. Voy a hacer un gif con esta tía. Yo sí sé cuál quiero. ¿Sabes? Ponte una corporate, ponte la Legit, esta. Ahí. Empezaste en 2017. Como más como proyecto.